Gracias una vez más por acompañarnos. Es un honor para nosotros poder servirles en este espacio, su espacio de Poliscopio. Como siempre decimos, es una mirada atenta a lo que pasa en el país, intentando levantar un poco la alfombra y descubrir qué es lo que ocurre, qué es lo que explica las cosas que usted sufre y padece hoy en Venezuela, con José Vicente Carrasquero y un servidor Ángel Oropesa. José Vicente, ¿cómo estás? Bien, Ángel, ¿y tú? Bien, nueva semana, José Vicente. Comenzamos una semana, pero más allá de la playa de noticias que a veces atosigan a Venezuela, yo quería un poco alejarte de esto. Este, Venezuela ciertamente que es un país literalmente enfermo, o sea, con una cantidad ingente de problemas, sumido en un mar de dificultades. Frente a esto hay dos opciones. Una, la opción de llorar, ¿no? Y bueno, dar esto como por entregado. Y la otra opción, plantearse retos para enfrentar lo que está ocurriendo. Yo quería un poco que habláramos hoy de los retos. Por supuesto que hablar de los retos, hablamos de los retos primero de la gente, usted que nos está viendo, nosotros que estamos aquí, la gente de a pie. Luego los retos de la alternativa democrática, los retos de la oposición. Y podemos, si nos da tiempo, hablar de los retos del gobierno. Pero empecemos por la gente. ¿Cuáles, a tu juicio, José Vicente, son los principales desafíos que tiene la gente hoy en Venezuela? Bueno, Ángel, yo diría que el más importante es asumir el artículo 5 de la Constitución Nacional. El artículo 5 dice que la soberanía reside en el pueblo. Letra muerta por lo demás, ¿no? Letra muerta, pero bueno, como ese es la hojillita de cartón que nos sacan a cada rato, está bien claro en ese artículo 5 que todos los poderes se derivan del pueblo. Claro. Y que el pueblo es donde reside la soberanía, que en el pueblo es donde está el verdadero poder popular. Claro. Cuando dicen Ministerio del Poder Popular para tal cosa, ese Ministerio del Poder Popular es que la delegación viene de la gente. Del pueblo, claro. Y que es la gente la que de alguna manera debe obligar a los gobernantes y a los políticos en general a ir en las direcciones que ese pueblo requiere, que ese pueblo desea, que ese pueblo anhela. Y eso, por supuesto, tiene el reto de asumir una responsabilidad. Cuando yo asumo que soy soberano, entonces estoy asumiendo el reto de decirle a los gobernantes, mire señor, la forma como usted está gobernando el país no es la adecuada, el control de cambio está resultando pernicioso y entender por qué el control de cambio es pernicioso, ver que entonces el control de cambio nos lleva al problema del racionamiento y por qué eso es pernicioso, por qué la gente no debe aceptar como última instancia, como cosa que me saca del problema, un captahuella, un asunto por el estilo. ¿Viste la última encuesta IBAT, ¿no? La encuesta que salió este fin de muy, semana. muy preocupante. Sí, Ángel. 50 y algo por ciento, no llega a 60 la gente que muestra, o sea, que rechaza el captahueño. Sí. Lo cual, si lo ves al revés, habla de 40 y pico, casi la mitad del país que ve con buenos ojos el captahueño. Sí, ¿no? y eso me da mucha tristeza, Ángel. Me da mucha tristeza porque estamos hablando de un país con un potencial de riqueza bárbaro, el país con el mayor potencial de riqueza de la región. Ayer ganó Evo Morales las elecciones en Bolivia. Sí. Bolivia espera crecer este año 6.5%, solo este año. Eso es lo que explica que Mientras nosotros somos el único país de la región que va a decrecer. A decrecer. Ni siquiera a dejar de crecer, sino a decrecer. A decrecer. Entonces, yo creo que la gente tiene que salir un poco de ese letargo impuesto por la supervivencia, impuesto porque tengo que ir a buscar esto, impuesto porque me tengo que cuidar de aquello, y empezar a asumir su ciudadanía, y asumiendo esa ciudadanía, exigirle al gobierno y exigirle a los partidos políticos de oposición. Y exigirle es, miren, nosotros tenemos que manejar esta situación de forma tal que Venezuela se reimpulse hacia adelante, porque lo que ha pasado en estos 15 años es que hemos perdido mucho terreno. Sí, pero Y parte del terreno que hemos perdido, lo hemos perdido en el ejercicio del poder ciudadano. Sí. Eso pasa por una cosa que tú y yo hemos dado, le damos a los estudiantes de posgrado en ciencia política, que es rescatar el concepto de la eficacia política, ¿no? Que a estos gobiernos les encanta neutralizarla. Eficacia política entendida como, digamos, la creencia, el convencimiento, la convicción de que se puede influir, se puede incidir en el entorno político.
Claro, yo no puedo tener la responsabilidad que tú dices que deberíamos tener si mi concepto de eficacia política es nulo. Exacto. Estos Sí, yo creo que no voy a cambiar nada. Claro, a estos gobiernos les encanta vender la tesis de que la eficacia política de la gente es nula. O sea, en otras palabras, no importa lo que usted haga, esto llegó para quedarse, no hay vuelta atrás. Usted depende de mí. O sea, poco la idea de que haga lo que haga, patalee, llore, grite, usted no puede incidir en lo político. Entonces, empezar a rescatar, yo creo que ese es un reto quizás primario, el concepto de que la gente puede influir en su entorno político, la gente puede influir en las cosas que le pasa, o sea, rescatar el concepto de eficacia política está incluso primero o como condición previa para ese concepto de responsabilidad que tú dices que hay que asumir. O sea, yo primero tengo que creer en mí. Claro. Y creer que las cosas que hago tienen efecto. Exactamente, y que puedo de alguna manera afectar el curso de las cosas. Y la gente, el gobierno, disculpa José, ha comprado, cuando digo la gente, déjeme precisar, un porcentaje importante de la población, ha comprado la tesis de la nula eficacia política. O sea, gente que te dice, entre amargura, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, esto se lo llevó quien lo trajo. Cuando le planteas cualquier, digamos, idea, sea desde ir a votar, a organizarse, a hacer cualquier cosa, la respuesta es, ¿y tú crees que eso sirve de algo? O sea, bueno, compró la tesis del gobierno de que la eficacia es nula. Es despreciar lo que ha sido los últimos 15 años, unos 15 años de ponerle coto al gobierno, de impedirle al gobierno avanzar en su ideología comunista, de impedirle al gobierno implantarnos formas de hacer las cosas. Y eso ha tenido éxito en las escuelas, y eso ha tenido éxito en hospitales, y eso ha tenido éxito en una variedad importante del quehacer de la vida. Yo creo que por eso, primero darnos cuenta que hemos sido políticamente eficaces, como dices tú, y ahora entonces nos toca un paso más. Un paso más es decir, bueno, yo soy el soberano, yo soy el que pone y quita presidentes, yo soy el que pone y quita diputados, yo soy el que y muchas de las cosas que pasan por lo que yo haga o deje de hacer. Exactamente. Porque el dejar de hacer es otra forma de actuar en política, ¿no? Y ese dejar de hacer normalmente le da la ventaja al otro. Claro. Al otro que al final está a mi servicio. Sí, claro. Que no es que tiene más privilegios que yo, y eso es otra cosa con la que tenemos que acabar. El presidente de la República no es el jefe del país. Sí. Él no es la persona que me manda. No, él es una persona que recibió una delegación de nosotros para conducir el país de acuerdo a la Constitución, las leyes y un plan de gobierno. Sí. Pero no para a trocha y mocha tratar de imponernos cosas y de insultarnos. Yo de verdad me disgusta particularmente cuando Maduro insulta a quien sea, así sea uno de ellos, porque es que el presidente no tiene, tú te lees... Es como si un empleado tuyo te insultara. Sí. Y es peor, porque aquí las atribuciones del presidente de la República es hacer todo lo posible para que los derechos de los venezolanos se respeten. Y uno de los derechos que tiene el venezolano es el derecho a su dignidad como persona. Entonces, mal puede una persona llamar a otro basura y este tipo de cosas. No le corresponde. Sí. No, y no le correspondía a Chávez. No le corresponde a nadie. Por aquella tesis del derecho divino de los reyes, según los cuales el rey manda porque es voluntad de Dios. Eso fue ya superado por la historia. Parece que estamos en Venezuela queriendo una especie de imposición de eso. Ahora, una cosa importante, esta tesis de que el pueblo puede insultársele, de que se le puede pasar por encima, va en esa línea, que es una línea además muy gomecista, una línea que viene de Gómez, una línea que tiene expresiones en Vallenilla Lanz, en Gil Fortul, en Pérez Jiménez, por supuesto, la tesis que tú y yo hemos hablado incluso en este programa, la tesis positivista, según la cual el venezolano es una especie de eunuco mental, de niño inmaduro que tiene que ser llevado de la mano, por supuesto por una mano fuerte, la mano militar, ¿no? Que es la que entonces sí sabe qué es lo que te conviene. Entonces el venezolano al final del día le vendes la idea, y mucha gente la compra, de que bueno, al fin y al cabo yo lo que soy es una pobre criatura que no sabe mucho qué es lo que le conviene, que no sabe mucho para dónde va, y si no fuera por el gobernante, que es el que me cuida, el que me protege, el que me lleva hacia adelante, pues yo tendría mi futuro muy negro. Es la idea de la personalidad autoritaria de Adorno. Pues yo me someto al poder de otro, es el gendarme necesario, que es el que me cuida, que es el que me... Y yo creo que tristemente, si hay algo que me molesta en este momento es darme cuenta de que esta clase política no es muy diferente a la clase política anterior y esa no muy diferente de la clase política anterior, básicamente porque la clase política anterior, ¿a cuál te refieres? Porque la clase política
democrática civil, Sí, intentó de alguna manera, incluso de manera expresa, voltear esto y darle a la gente el concepto de, bueno, que ellos no son niños, sí, digamos, sí, infantes inmaduros para absolutamente de ser. acuerdo. Pero el problema está, Ángel, en mi criterio, en que siempre trataron de presentarnos un Estado fuerte, un Ok, Estado está bien. que conducía, un Estado que está bien, que vele por mí, pero no que además de velar por mí me Me haga diga qué hacer hacer. cosas, ¿no? Entonces ahí es donde, por eso es que veo esa similitud en el asunto, y entonces se hace en una cuestión cultural, pues, ¿no? Donde Sí. generaciones de venezolanos han sido levantados con la idea de que el gobierno es un gobierno todopoderoso, que te cuida, que te quede, ¿no? Además que tiene la razón, porque para eso es gobierno. Exactamente. Y los males de la gente, y un poco quiero llevarte a ese punto, José, y estamos viendo mucho eso hoy en día, es la venta de la idea de que la gente es culpable de lo que le pasa. Entonces, si no hay papel toalé es porque la gente defeca más de lo que los planificadores estimaron ese año. Si la gente no consigue jabón es porque la gente se le baña demasiado. Si tenemos problemas de luz, problemas de servicio eléctrico, Es porque la perdiste gente el aire consume- acondicionado. es porque la gente consume mucho. Tú y yo somos de la Simón Bolívar, ya que yo fui a consultar eso allá con la gente de ingeniería eléctrica y se burlaron de mí. Me dijeron, no, chico, en absoluto. O sea, si tú agarras a todos los venezolanos, 30 millones de venezolanos, y les pones en un día a las 8 de la noche del miércoles, todo el mundo aprende lo que tenga, o sea, radio, televisión, todo, enchufar todo lo que sea, o sea, vamos a derrochar al máximo, eso no llega ni de lejos al 30% de la factura de consumo eléctrico. O sea, realmente es mentira que no tengamos luz porque la gente derrocha, eso no existe. De que no tengamos alimentos porque la gente consume demasiado. Ahora no hay alimentos, hay escasez porque la gente pues es muy egoísta, compra más de la cuenta, esta cantidad de cosas. Y ojo, la gente tiende a creer eso, la gente tiende a aceptar y al final tú exoneras al gobierno de culpa y te abrogas la culpa a ti mismo, cosa que es la peor de las situaciones. Entonces estás fregado, pero además culpable. No, y si sales a la calle y te roban, bueno, ¿qué ¿Qué haces haces tú tú en en la la calle calle? a esa hora? Pero date cuenta, Ángel, que eso no es nuevo. Eso viene rodando desde hace tiempo. Pues. Sí, pero nunca había agarrado, José, discúlpame, No, esta aquí se ha expresión tan exacerbado. abierta. No, aquí se tan ha directa, exacerbado o sea, es un inclusive- gobierno, cuando uno habla de gobierno irresponsable, la palabra responsable viene de responder. Cuando un gobierno es irresponsable es porque no tiene nada que ver con lo que le pasa. Entonces la gente la matan, la roban, no consigue alimentos, no consigue empleo, no consigue sitio donde caerse muerto, no tiene un sistema de salud más o menos decente y siempre la culpa es de la propia gente. Bien sea porque no entendió, bien sea porque es muy egoísta, bien sea porque no supo buscar, bien sea porque ya se lo propició. O sea, el gobierno no tiene nada que ver. O sea, es un gobierno completamente irresponsable. pero fíjate que eso hace, Ángel, y perdona que brinque entonces, porque no sé cuánto tiempo nos queda y no quiero que se nos quede el asunto en el tintero, a las responsabilidades de la oposición. Y las responsabilidades de la oposición son guiar esas demandas, son despertar esas expectativas, hacerle sentir a la gente que una Venezuela mejor es posible, que una Venezuela que responda es posible, que el ser atendido es un derecho, no un favor que yo recibo. Y esa política tiene, por supuesto, le genera a quien la promueve un compromiso muy grande, porque se está poniendo él el reto de cumplirle a un cliente que demanda más, a un cliente mejor formado. Y yo creo Pero el que primer reto, disculpa José que interrumpa sobre tu pie de página, es entonces no aceptar como normal que yo esté fregado. O sea, por supuesto. no aceptar como normal No, que no, yo no. no tenga Por donde supuesto. caerme muerto, que no tenga trabajo, que tenga que vivir escondido, que no pueda salir a la calle, que no Por consiga supuesto. alimentos. Eso no es normal. Por supuesto, pero ahí entonces el liderazgo opositor tiene que hacerle ver a la gente que él tiene derecho a esas expectativas, que se ha luchado demasiado, que en esa lucha, mal que bien, todo el mundo ha participado, y que en esa lucha que le ha impedido al gobierno imponer una hegemonía, usted ha tenido una eficacia política ahí. Y que entonces, pero esa eficacia política tú tienes que transformarla en tener una mayor expectativa con respecto a el potencial de riqueza que tiene el país para que tú contribuyas a elevar ese potencial de riqueza con tu trabajo, con tu esfuerzo, pero que al mismo tiempo tú le digas a los gobiernos, mire, pero yo quiero un hospital que parezca una clínica, y yo quiero un colegio que parezca, un liceo que parezca un colegio privado, y así sucesivamente, de forma tal que la gente pueda contar como debe, como dice la Constitución, con los derechos básicos que tiene cualquier ciudadano. Si eso se asume desde el lado opositor como un reto a cumplir, entonces tú ahí tienes un programa de gobierno.
ahí tú tienes una promesa básica, ahí tú tienes una imagen, una visión que presentarle a la gente de algo que la gente puede masticar rápidamente, sobre todo cuando lo compara con la precariedad que estamos viviendo en este momento. Todas las eficacias políticas, uno habla con algún opositor promedio y más o menos el tema siempre suele ser el mismo. O sea, ¿cómo es posible que en medio de tanta escasez, tanta penuria, tanta inseguridad, tanta crisis económica, todavía hay un porcentaje cada vez menor, por cierto, pero bueno, digamos del 40%, será quizá un poco menos, pero digamos, una parte importante del país todavía apoyando este modelo político? Cuando hablas con un oficialista promedio, el discurso es 180 grados distinto. O sea, lo que te dicen es cómo es posible que después de 15 años de revolución, después de haberle dado todo al pueblo, después de haber controlado todos los medios, después de haber controlado todos los poderes, después de haber tenido todo, todavía medio país se oponga a esto. Ese medio país que se opone a esto, a veces se olvida de eso. Se olvida que hemos tenido un gobierno muy autoritario, de hecho el gobierno más longevo de la historia venezolana desde la época de Gómez, ¿okay? El gobierno más militar desde la época de Gómez, que ha gozado de todo el dinero del mundo, de todos los poderes, casi sin contrapeso, sin contrabalance, que ha podido jugar sin enemigos al frente. Y con todo y eso, la mitad o más del país se le opone. Entonces, eso no es de gratis, eso no es porque cayó de repente agua en el desierto, eso es producto de un trabajo, primero cultural de la gente. La gente puede de repente votar por un candidato del gobierno a nivel local, pero este modelo no termina de comprarlo. Y segundo, por el trabajo de hormiguita de mucha gente, gente de la oposición, gente de la calle, gente de la sociedad civil, que de alguna forma elabora esta especie de muro de contención frente a las pretensiones de este gobierno. Entonces, creo que lo primero, insisto, con los retos de la gente, es no caer en la trampa. Primero la trampa de la desesperanza, la trampa de que esto ya está por entrega, no hay nada que hacer, aquí hay mucho que hacer. Luego la trampa del chantaje. El chantaje es que, bueno, como este es un gobierno cada vez más parecido a una dictadura, entonces, por supuesto, la dictadura sale porque se muere el dictador o porque llegan de repente unos mirachis y lo disparan, o bien sea porque alguien le da un golpe de Estado. Esas cosas así que son ajenas a mí, falso. O sea, puede ser muy dictatorial el gobierno, pero la historia está llena de ejemplos que con organización popular y con fuerza electoral tú puedes dar el traste con eso. Entonces, creo que el primer reto, José, pasa por una cuestión, llamémosla psicológica, cultural. No caer en la trampa, no brindarle espacio a la desesperanza, jugar un poco al rescate de la eficacia política, al concepto de la responsabilidad, entender las luchas que vienen. Viene ahora un año, el año 2015 es un año electoral, no sabemos cuándo son las elecciones. El gobierno las tiene realmente muy, muy negras en términos electorales. Dispone, por supuesto, del CNE, dispone de los circuitos electorales hechos a su favor, pero con todo y eso, un aluvión popular sería incapaz de resistirlo. Claro. Lo único que le ayudaría es que ese aluvión no se diera, porque la gente se convence que no hay nada que hacer. Sí. Sería el peor de todos los escenarios posibles. Claro, pero nuevamente el reto opositor, pues, ¿no? El reto opositor es generar expectativas, generar esperanza, tener microvictorias. Yo creo que las microvictorias hacen falta. Por ejemplo, primero Justicia ha sido tímido en decir que el gobierno se vio obligado a promulgar una ley de empleo juvenil que nace de la actividad de primero Justicia. Y la ley de desarme también. Y la ley de desarme. La ley de desarme también fue una iniciativa de la oposición. Claro, y eso hay que cacarearlo como microvictorias, pues, como cosas que la oposición ha obligado al gobierno a tomar. Nos queda un minutico, la oposición, pero además cacarearlo la propia gente, porque recordemos que estamos en un ambiente de blackout informativo severo. Entonces, el que lo sepa, no espere que el líder opositor lo repita, repítalo usted. Claro. O sea, tenemos que contrabalancear el blackout informativo. Tenemos que hacer como la iglesia, pues, ¿no? Tenemos que hacer que todos somos iglesia, todos somos Venezuela, más que todos somos oposición. Y si tú sientes, bueno, que el gobierno te deja hablar o no deja hablar al líder opositor, pues habla tú, pues, en tu entorno inmediato, en tu metro cuadrado de influencia, ¿no? Por supuesto, y eso, fíjate, bueno, nos queda para el otro programa hablar de los retos del gobierno. De los retos del gobierno. De los retos del gobierno, pero entonces aquí hemos visto que hay, y cuando hemos hablado del pueblo, Ángel, y yo creo que esto es importante, hemos hablado de un pueblo sin color político. Sí, claro. Porque igual derecho, o sea, cuando tú ves la encuesta de IBAT,
80% de las personas te dice que el país está mal, que hay una crisis económica, que hay una crisis política, eso incluye evidentemente Por el chavismo. supuesto, por El supuesto. chavismo también entonces tiene que exigir, tiene que hacer. Cuando hablamos del pueblo, hablamos ahí de todo el pueblo. Cuando estamos hablando de la oposición, estamos hablando de ver también entonces cómo hace para traer al chavista, que el chavista se sienta bienvenido, que el chavista se sienta que está siendo incluido en un proyecto Y político. transformar el descontento social en fuerza política, que es la tarea que nos falta por hacer. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo, por seguir develando un poco lo que ocurre más detrás de lo que sufrimos todos en Venezuela. Les esperamos la próxima semana. Es un honor haberles servido. Gracias por acompañarnos.